Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Y luego teníamos una sección que hemos estrenado hace poquito, en la cual igual os traemos a todos últimamente. La idea es que todos los invitados paséis por ella, porque es fácil, ¿no? Decir una obra que nos marca o traer unas cuantas obras que nos marca. Pero cuando hablamos de algo más pequeño como es una viñeta, la típica viñeta esa que se nos ha quedado en la cabeza y que incluso sin ver el cómic y cerrar los ojos podríamos, como es tu caso, podrías dibujarla quizá. Sin verla, ¿no? Sin tener ningún tipo de referencia, que es esa, la vida en viñetas, hemos llamado a la sección, que es ¿qué viñeta te marcó? Hay que decir que Sergio me ha pasado unas cuantas y le he dicho, bueno, tienes que elegir una, y me ha dicho, uy, es muy difícil. Y le he dicho, bueno, puedes elegir un par. Al final me ha dicho que no, que quería entrar en el juego y nos ha traído pues su viñeta favorita, así que cuéntanos sobre ella. Bueno, la verdad es que todos la conocen esta viñeta, sobre todo los de mi generación. Y realmente me parece que es una viñeta icónica que nunca más ningún lector la pudo olvidar, ¿no? De hecho, esa viñeta se sigue parodiando en otras obras mucho más recientes, ¿no? Como que se homenajea esta escena entre Batman y Constantine, o Batman y otro personaje, donde vuelve a dar el puño y se imita exactamente esta escena para homenajearla. Porque esta obra en particular, que no necesita presentación, que fue la Liga de la Justicia Internacional, allá en los años 80 de DC Comics, fue realmente disruptiva. Yo de niño, como todos, entendía que los superhéroes eran esta cosa universal, vuelvo a utilizar esa palabra, icónica, donde los seres perfectos que siempre tenían que estar con la brújula de lo moral perfecta, ¿no? Que siempre saben lo que está bien de lo que está mal, son el ser perfecto y noble, y entonces ellos estaban en una situación de poder ayudarnos a nosotros porque eran magnánimos. Y yo tenía, no sé, 9, 10 años cuando empecé a leer la Liga de la Justicia Internacional, y esos autores me vinieron a contar a mí que los superhéroes podían ser unos imbéciles, que podían tener miedos, que podían ser débiles, que podían ser unos payasos, y entonces de repente el superhéroe pasó a ser absolutamente humano. Y qué mejor artista para ilustrar eso que Kevin Maguire, uno de mis grandes referentes, porque ustedes, cualquiera que haya visto trabajos míos, se darán cuenta que constantemente yo intento que en mi dibujo mis actores, ¿no?, mis personajes, mis actores, actúen bien. Y a mí eso me marcó Kevin Maguire. Kevin Maguire, podríamos quitarle todos los bocados a los cómics, todos los globos, ¿no?, con los diálogos, y nosotros podríamos llegar a percibir muy bien lo que están sintiendo ellos, porque muy pocos autores tienen ese talento, como del de Kevin Maguire, bueno, ya hay muchos otros, ¿no?, pero son siempre una minoría, que realmente pueden cumplir con eso de que una imagen tiene más de 1000 palabras, ¿no? Acá, esta imagen estática de Guy Gardner que estamos viendo en este momento, se entiende perfectamente cuál es la acción, y no tiene ni siquiera líneas cinéticas que nos marquen que está arrojando un puño hacia nosotros, pero lo vemos que se está viniendo a nosotros, y le vemos esa sonrisa sádica en su rostro. No necesito que nadie me lo presente. En una sola viñeta ya estoy conociendo a este personaje tan divertido y tan querible como fue Guy Gardner, a pesar de haber sido un imbécil durante toda esa etapa. Es lo que te iba a decir, es querido pero odioso a la vez. Le queremos tanto por lo odioso que se presenta. Totalmente. Y yo recuerdo haber disfrutado muchísimo en ese momento que Batman por fin lo hiciera callar y lo pusiera en su lugar. Creo que debe haber sido, todos los lectores del mundo alrededor del globo, cuando leímos esa escena, sonreímos con esa satisfacción de tener que apartar un poco el cómic y quedarnos asintiendo con la cabeza como ¡qué buen golpe! Y entonces después volvíamos a leer el cómic y veíamos que esos personajes alrededor de Batman y Guy Gardner estaban reaccionando de la misma manera que nosotros, porque esos
personajes eran superhumanos. Entonces, esta viñeta es un ejemplo de algo que a mí me marcó muchísimo y que hoy forma parte de mis cómics. Que los actores puedan actuar bien, como el talento que tiene Kevin Maguire, y que los guionistas también nos contaban un superhéroe totalmente atípico, un superhéroe que primero era una persona, que podía ser un hombre casado, o que podía ser un tipo con miedo, que se sentía que era un impostor a la hora de ponerse, porque Blue Beetle, cuando se ponía el traje, no se sentía heroico, se sentía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Fuera de sitio. Era más cobarde, ¿no? Y bueno, me marcó muchísimo, me marcó al punto de que, como les vengo diciendo desde el principio de nuestra charla, cada uno de los personajes que yo escribo y luego dibujo, los quiero construir muchísimo porque para mí son amigos imaginarios y necesito que ustedes cuando lean mis libros sientan que son personas. Si no, después cuando se cortan y sangran, a ustedes no les duele. Yo intento que en este caso Guy Gardner, así como nosotros, o nos ponemos en el lugar de los testigos y sentimos esa satisfacción que sienten los demás cuando ven que Guy Gardner por fin se calla la boca gracias a Batman, o nos ponemos en el lugar de Guy Gardner y ese golpe nos duele mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de ese cómic hay mucho talento de los distintos participantes, los distintos autores. Bueno, para mí no sos un buen contador de historias si no están estos elementos de los que les vengo hablando. Los personajes tienen que ser reales. Los superhéroes dibujados por Kevin Maguire usan ropa. No es como hay muchos dibujantes que básicamente dibujan la anatomía, la musculación del personaje, y luego están las divisiones que te muestran que tiene una malla encima. No, parece casi body painting, ¿no? Parece casi body painting. Exacto. En cambio, exacto. Vos, a los personajes de Kevin Maguire eran superhéroes, pero tenían puesta ropa y tenían pliegues, y a veces sus personajes se quejaban de cómo les quedaba la ropa. Era algo que para mí en ese momento fue absolutamente disruptivo, novedoso, enriquecedor para el género, y es algo que me lo llevé en mi persona para siempre como autor. Como autor dije, listo, este fue mi punto de partida. Así que esa viñeta es absolutamente... Si es la vida en viñetas, me parece que esta, de todas las imágenes que te mostré esta semana que quería hablarles, me parece que si me forzaste a tener que elegir una, que yo al principio te dije, uy, no, qué difícil, pero después inmediatamente dije, no, acepto el desafío, porque quiero ofrecerle algo al público que sea nutritivo a través de esta viñeta, ¿no? Y bueno, esta era la viñeta ideal para eso. A mí de esta serie me parece injusto, pero yo, por ejemplo, no la he leído porque no... ¿Cómo? No la he leído. FC la sacó, la dejó a media y no me subí. Pero yo me compré la versión de Planeta de Agostini antes de la de SC, que la sacó completa, la tengo acá, la estoy mirando. En tomos pequeños a color, todos los tomos compilan la serie entera. En España constantemente tienen reediciones de todo. Pero de esto no. De esto se ha quedado ahí enquistado y no hay manera de que salga. Esto lo dejaron, la última edición que salió, ¿verdad? La dejaron ahí. Qué lástima. Bueno, pero ustedes tuvieron la edición de Planeta hará unos 15 años atrás, que yo me la hacía traer de España por mi tienda y la tengo completa. Así que, bueno, debe estar difícil de conseguir, claramente. Sí, ahora mismo no es muy encontrable. Pero vaya, yo en cuanto me la saquen me la quiero. Pero bueno, uno puede navegar por no recomendables mares de la virtualidad y a lo mejor debe ser mucho más que vos crees. Además, yo te lo digo que es que la JLI, que yo creo que es una serie que nos ha marcado mucho a todos, porque quizás lo que has descrito tú en esta viñeta es completamente, se puede ajustar directamente a lo que es todo el cómic en sí, porque uno de los secretos que tiene de Matis aquí es el trabajar a todos los personajes. Veníamos de una Liga de la Justicia, que la Liga de la Justicia eran semidioses, eran héroes, era todo como muy, muy, muy cuadrado, y aquí nos encontramos en los personajes que se ven completamente perdidos, ya sea por con quién tienen que hacer equipo, por los cambios de personalidad y los cambios de estatus de personaje que había. ¡Qué maravilla! Y eso nos hacía ver el grupo
que yo creo que lo que nos gusta muchas veces a los lectores, nos ha pasado con una Patrulla X de Chris Claremont, ¿no? Unos X-Men de Chris Claremont, en los que nos gusta muchas veces que les bajen un escalón. Que les bajen de su monte del Olimpo, los pongan en el suelo y que veamos que esos héroes que tanto nos gustan tienen capacidades humanas y tienen exactamente los mismos gustos que nosotros o que tienen los mismos miedos y exactamente los mismos complejos, solo que llevados a donde ellos están realizando la acción junto con otros héroes que tienen también poderes. Yo creo que es el secreto de esta serie. Donde hay que funcionar mejor, porque entonces vos podés sentir empatía con ellos porque te sentís reflejados en ellos, ¿no? Ah, mirá, a él le pasa lo mismo que a mí. Y entonces es lo que les decía hace un rato, cuando les pasa algo, te toca, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto personajes muriendo que se volvió un cliché? Desde que llegó un momento que la muerte de Superman fue un éxito comercial, empezaron, todos los personajes de DC murieron una temporadita, ¿no? Todos. Y de Marvel. Y llegaba un momento que no gustaba, porque llegó un momento que cuando morían era como, bueno, listo, la típica historia melodramática donde lo matan y 6 meses después vuelve, ¿no? Claro. Sí. En cambio, cuando la obra nos presentan seres humanos, personas reales, entre comillas, todo importa. ¿Te acordás esa saga en la que creen que Scott Free, Mr. Miracle, había muerto enfrentándose contra Déspero? Que al final no era él, y bueno, no, pero me acuerdo que aún los lectores, sabiendo que no había muerto realmente Mr. Miracle, porque eso no fue una sorpresa para los lectores, todo el tiempo supimos que no era él el que moría, vimos a los amigos de Mr. Miracle sufrir por su muerte, y lo padecíamos con ellos, sentíamos pena por ellos, ¿no? Y no veíamos la hora de que Mr. Miracle vuelva a la Tierra para que ellos se enteraran de que estaba vivo en realidad. Porque no es casualidad que los puntos más fuertes de esta serie fueron cuando estaban siendo dibujados o por Kevin Maguire o por Adam Hughes. Porque justamente eran los dos dibujantes que podían dibujar muy bien esas personas reales de carne y hueso, totalmente expresivos, que podían transmitir esas emociones. El resto de los dibujantes no estuvieron a la altura de lo de ellos dos. Por eso, en mi niñez, los dos dibujantes que yo siempre menciono cuando me preguntan por mis influencias, pero hoy no te los quise mencionar, porque ellos dos fueron influencias para mí como dibujantes. En cambio, Neil Gaiman directamente es mucho más grande que eso, porque me influenció como persona, me influenció como qué tipo de historias quiero contar. Pero bueno, si estamos hablando de que soy dibujante de cómics, Adam Hughes y Kevin Maguire fueron mis dos grandes ejemplos de que mientras que todo el mundo dibujaba la espectacularidad de los superhéroes, que me encanta y funciona muy bien en ese género, pero Adam Hughes y Kevin Maguire dibujaban personas reales. Y yo dije, yo quiero esa corriente para mí, ¿no? Cuando me dedique a ser historietista, yo quiero dibujar personas reales. No quiero exagerar los músculos, que igual está muy bien. Está muy bien lo que hace Jim Lee, está muy bien lo que hace Mark Silvestri, está muy bien lo que hizo con Lobo Simon Bisley. Eso es lo que hay que hacer con estos personajes. Pero yo siempre dije, bueno, pero no, yo quiero contar historias de personas reales, así que mi estilo de dibujo tiene que ir por ese lado. Así que imagínate si no me habrá influenciado la obra completa de la Liga de la Justicia Internacional, y esta viñeta me parece una gran expresión de eso. Pues muy bien elegida, yo creo que una gran viñeta, y con tu exposición, Sergio, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Yo creo que has captado a la... Dime. Que me lo tomé en serio, que vos me dijiste que elija una viñeta y que tenía que explicar por qué me marcó, me lo tomé muy en serio. Sí, pero está bien, ¿no? Elegiste ahí una viñeta, o sea, captaste muy bien esta sección. Has captado para la perfección lo que buscamos con esta, qué bueno. Con esta sección. O sea, que yo creo que ha sido el broche de oro a esta charla que hemos tenido hoy contigo, que hemos podido conocer tu obra. Me alegro mucho porque no quería quedar como el autor que simplemente aparece por acá a vender su libro y nada más. Haberles podido aportar algo al... me deja tranquilo.
Para nada, ¿no? Ha sido una charla súper interesante, yo creo que la hemos disfrutado. Ha sido también la oportunidad de conocernos, Sergio, fuera de redes, que solamente hemos interactuado con redes, de vernos cara a cara, aunque sea a través de una cámara. Y oye, disfrutado 100%, con unas obras muy interesantes, con tu trabajo, por supuesto, muy interesante. Y de remate final, pues esta viñeta tan icónica que a todos pues nos pegó el puñetazo en su día, ¿no? Es verdad, es verdad. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?